Mis queridas y queridos, hoy estaremos hilvanando a máquina la blusa, cuello en V, manga 3/4, semi entallada y con un ruedo asimétrico. En todo el proceso te dejo nuevos consejos o tips que te facilitarán este proceso. ¡Vamos! Ya estamos sobre la máquina para poner a prueba esta blusa, porque esta blusa es a medida. Puedes hacerla a mano, como te he enseñado en videos anteriores, donde hemos realizado la blusa a mano usando la punta de hilván. Muy bien, pero ahora la vamos a hacer nosotros en la máquina con la puntada más larga. Muy bien, o sea, con cualquier color de hilo, porque esto se va a deshacer, ya que es solamente para prueba. Aquí, por ejemplo, y aquí seguramente va a estar la playlist o también el video anterior a este, donde hemos cortado la blusa, donde hemos cortado al detalle la blusa. Por ejemplo, aquí tengo yo la parte delantera. Aquí está incluso un alfilercito que está marcando el otro lado el final, ¿no? Del pezón, cerca del pezón es esta punta. Voy a estar sacando, ¿por qué? Porque vamos a hilvanar. Aquí está el molde que hemos hecho también. Yo te digo que voy a poner aquí la playlist. No creo para que uno adelante, mejor que tengas la playlist. Entonces aquí tengo el molde, estoy sacándolo para ya tener libre la blusa, a la cual he dejado 2,5 en el costado. Muy bien, aquí también si ves los piquetes, hemos hecho piquetes aquí, tanto en el comienzo de la blusa en el costado, ¿no? En el comienzo de la pinza de busto, y justamente te mostraba hace rato, esta es el final. Cuando piquete con piquete vamos a hacer coincidir, ya vas a estar viendo cuando vamos a coser, vas a ver. 2,5 de costado de dado, 1 en el hombro, 2 en la sisa, 1 para desanche y 1 para costura. Eso también te vas a dar cuenta cuando vayamos a coser. Dejaremos por acácito la parte delantera y vámonos con la parte de la espalda. Esta blusa es semi entallada, pero le hemos hecho un corte en la espalda, te cuento. O va a tener el corte. Por el momento aún no he abierto esto, no he abierto, mira. Está cerrado, ¿eh? Solamente la tela está doblada acá. Entonces, ¿qué hago? Le estoy quitando los alfileres, le estoy sacando ya estoy quitando el molde que he aplicado a la tela. Bien, el molde de la espalda, en este caso. Y me voy a llevar mi molde hacia allá un minutito para después usar. Seguro que vamos a estar usando después del afinado, después de la prueba. Aquí, por ejemplo, tengo la manga. La manga también tiene sus detallitos, que está también en el otro video como hemos cortado. Muy bien. A esta manga, bueno, a la delantera y a la espalda de costado le he dado 3 centímetros o 2,5 centímetros para la costura. Y en el doblez le he dado 3, te cuento. Este es el doblez. Y también eso vamos a estar viendo cómo es a la prueba. Y la manga también 3. La única diferencia es que tiene de ancho de costura, que le he dado 2 centímetros de margen de costura, ¿ya? Y en la blusa le he dado 2,5. O sea, esa es la diferencia. Después, aquí en la copa, 1. Tú ya sabes que la copa tiene la parte delantera y la parte espalda. Eso, aquí tenemos el piquete, piquete de tela o es un corte. Nosotros le decimos piquete, ¿no? Es un pequeño corte aquí que le hacemos a la tela para identificar, porque si ves de este lado, si me ves de este lado mi manguita, ya no se nota cuál es delantera y cuál es espalda si no tuviéramos este piquete. Y también el piquete del centro de la manga que se mueve un poquito en el hombro, ¿ya? No cae exactamente en el centro del hombro. Continuaremos. Yo siempre estoy, ¿no?, recordando lo que hemos aprendido y no hay problemas. Me puedes seguir preguntando muchas veces, incluso si lo he dicho, hay veces uno no lo entiende de una forma, no lo entendemos hay veces de otras formas. Bueno, voy a comenzar por la espalda. Voy a estar uniendo, simplemente voy a estar haciendo costura porque en realidad no está pues cortada todavía, ¿no? Solo he doblado la tela.
Eso por temas que vas a estar viendo ya cuando afinemos esta blusa. ¿Qué es afinemos? También vas a darte cuenta en el siguiente video. Muy bien. Entonces comenzaremos. La máquina ya está encendida. Esta máquina es electrónica, no es mecánica, es por eso que no suena su motor, porque las mecánicas suena el motor, ¿no? Yo tengo aquí un pedacito de tela en el que ya un poquito he hecho la prueba, esperando, teniendo siempre, ¿no? Porque vamos a filmar y no, pues por ahí pasa algo, porque estas máquinas industriales nunca les pasa nada, pero es mejor asegurarse. Te comento que aquí en la máquina tenemos un botón, o te diríamos es como para dar volumen, para rebajar en las radios de antes, así era, ¿no? Y tenemos que poner la puntada está aquí. Tiene la numeración de la puntada y en la puntada más grande en este caso dice número 5. Eso estás viendo ahorita la foto, estás viendo. Entonces, pues eso es lo que he hecho. En la puntada más larga he puesto, ¿cómo se diría? Le hemos configurado, ¿no? Diríamos esa palabra que tanto se usa ahora. Entonces, empiezo a coser y es la puntada larga. Si notas, está avanzando rápido porque es larga la puntada. Ahorita la vas a ver, no se nota todavía bien ahí. Yo sé que esto vamos a desatar y todo, pero vete acostumbrando a lo que te voy a ir aconsejando. Y ya sabes que los consejos que doy son siempre para facilitarte tu trabajo, ¿no? Para facilitar, todo es para facilitar. Entonces, aquí si yo voy cosiendo, estoy cosiendo, está marcado con tiza, aunque no se note, te cuento que está marcado, pero puedo nomás volver a marcar, ahí está la marca. Muy bien, entonces, no pienses que yo estoy haciendo así a ojo, no, está marcado, porque el momento de poner el molde que hemos puesto, que ya te he dicho, ve a ver la playlist, hemos marcado. Entonces, si tú ves, yo siempre de la parte de abajo jalo un poquito más, te cuento así, mira, un poquito, no tampoco así, ¿no? No, así tensionado, y no, un poco, porque esta patita y más los dientes hace que, como se dice cuando la palabra no recuerdo, por inercia, ¿no? Vaya recorriendo la tela. Y es como que nos sobra la de encima y nos falta la de abajo. Y cuando hemos cortado, no, pues no era así, ¿no? No he cortado uno por uno esto. Además es solo ahorita es una pieza en este momento. Entonces, consejo, vete acostumbrando, coser siempre de abajo jalando un poquito, para que así no se nos vaya, no parezca que la de encima es más grande y nos quede más larga, ¿no? Entonces vamos cosiendo y un poquito ahí me acomodo, tú sabes que tenemos que ahora sí ir sobre la tiza vamos, ¿no? Aquí voy a dejar a un ladito mis demás piezas y me fijo a este lado, te cuento que está igualito, o sea, a este lado, mire, a este lado, que es el costado, porque digamos que mira, si hago esto, no está bien, ¿no? O sea, este está saliendo y este está más adentro, no, pues igual, tanto aquí, ¿no? Entonces, y eso todavía es para la prueba, pero asimismo no voy a probar algo que le va a quedar tal vez muy mal, ¿no? Y después, ¿cómo hago? No. Tenemos que tener cuidado todo el momento. Voy cosiendo y fijando y teniendo en cuenta la parte de abajo, cómo estoy cosiendo. Si no, ya ejercitándome, porque es mejor acostumbrarse a hacerlo bien, ¿ya? Muy bien, un poquito he jalado y voy y cosuro. Ya está la parte esa. Ahora sí yo un poquito voy a traer para acá. Mira cómo de larga es la puntada. Ahí no sé, ¿ves? Larguísima. ¿Sabes cuánto tiene? Casi tiene unos 7 milímetros. Yo te diría unos 7, 6 mínimo. 7. Entonces es larga, puntada larga, ¿cierto? Ya, entonces continuaremos terminando de coser esta parte. Siempre la parte de la espalda, consejo, coser un poquito jalando. Te cuento que he llegado a la parte de la cintura. Aquí tenemos esta marquita, es la cintura. Y voy a este lado, le quito este alfiler y listo. Entonces coseremos primero la pinza de busto y a continuación el hombro. Esto siempre para facilitarnos todos los procesos, ¿no? Todo lo que hago es para facilitar los procesos. Aquí,
Muy bien, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué estoy haciendo? Este piquete, porque he piqueteado, ¿no? Aquí yo diría el comienzo, aquí está la sisa, ¿no? Esta es la sisa al final, y este es el costado, ¿no? El comienzo de mi pinza he piqueteado y el final también. Entonces las dos las tienen que coincidir. Coinciden. Ahí. Y vengo aquí y veo esta cruz, que es su punto medio, es la intersección del final de la pinza de busto. Muy bien, ¿no? Espero que me estés comprendiendo y si no, no te preocupes, vamos a seguir realizando más proyectos y vas a ir comprendiendo. Te comento que también a manera de podcast puedes escuchar estos videos. Hay veces uno no viendo, se pierde mucho de lo que solo si lo oiría, ¿me entiendes? O lo escucharía, ¿me entiendes? Ese sería un consejito aquí de tu amiga Gloria. Siempre facilitándote la vida, querido amigo, querida amiga, mis queridos. Yo los estimo mucho y yo quisiera que ustedes no den tanta vuelta como yo para aprender y por eso vayamos nomás de directito a los puntos claves para nuestro aprendizaje. Ahora estoy comenzando de la puntita del final porque nos conviene. Miren, estamos viniendo así y así, ¿no? Mira, aquí está la pincita, aquí está. He comenzado del costado, he terminado la puntita. Ahora comienzo en la puntita y no he hecho ningún remache a ningún lado. ¿Por qué? Es solamente prueba. Voy a deshacer todo esto. Aquí tengo, por ejemplo, no se debe notar, ya, pero lo vamos a aclarar acá. Aquí está. Se nota poquito. Ahí. Y ahí. Perdón. Estoy aclarando. Mira. Esa crucecita, el medio, es el final de mi pincita. Igual era el otro lado. Y por supuesto, este otro lado tengo que encontrarme. Aquí voy a comenzar muy bien. Alzaré mi piecito. Te cuento que no puedo alzar mi rodillita porque aquí está la cámara. Entonces voy a estar alzando con esto que tenemos aquí atrásito. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí igual coinciden los dos piquetitos de los que te he hablado en la otra pinza, ¿no? Que hemos hecho en el corte, al cortarse estos piquetes de tela. Al cortarse así. Coinciden los dos. ¡Tum! Y ahora sí, empiezo lo que es la costura sin remache, como te digo, es a manera de hilván, pero a máquina con puntada larga. Muy bien. Eso es. Y terminamos igual, sin remache. Eso es. Ahora sí, como te hablaba hace ratito, voy al hombro. ¿Ya? Esta es la carita y esta es la carita, cara con cara. Estoy cortando esta parte. Si tú has visto en los demás videos, yo casi no corto hilo. Muy bien, muy raro es que corte hilo. O sea, voy continuando porque se desensarta normalmente. Se sale de la aguja el hilo. Eso es que mi ensartado y tengo que estar ensartando y bueno, y ahí se me va mi inspiración un poco. Entonces, voy a aquí encontrarme con el hombro, mira, hombro y aquí el otro hombro. ¿Ya? Y voy a estar, como estoy haciendo la prueba, he decidido hacerlo tipo industrial, muy bien. O sea, coso hombros, la manga voy a unir por la copa y recién voy a unir todo el costado, lo que es costado manga y costado blusa. Lo que no vamos a hacer seguramente en lo que ya es el armado final, ¿no? Aquí comienzo entonces el hombro, nuestro querido hombro que tiene 1 centímetro le he dado margen de costura. Entonces vamos a alzar con la pata que yo alzo con el pie. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, en la máquina industrial. Aquí debajo para alzar el pie del prensatela. Pero por el tema de que estamos filmando está para acásito la cámara, entonces no puedo. En este caso voy a darle un remache o dos, no des más, porque debe estar cosiendo la manga. Y ahí 1 centímetro, 1 centímetro. Tengo cuidado, ahí sí. Y también al terminar un pequeño remache, porque el momento de la prueba, te cuento, se me desarma. Eso como mete la cabeza,
Y esto no tiene cierre, o sea, no tiene, va a ser, el escote va a ser suficiente como para que entre a la cabeza, no va a tener botón, nada. Entonces ahí se me va a desarmar, entonces prefiero nomás un pequeño remache, tic, y suave, suave todo, con mucho cariño. Muy bien, nuestra prenda. Y ahí le voy 1 centímetro también. Has visto que continúo yo la costura. Y eso es lo que nos ayuda también. Como te digo, el tema es facilitarnos, siempre dar facilidad a los demás, ¿no? Con estas técnicas yo quiero que ustedes tengan todas las facilidades de avanzar en su trabajo. Eso es lo primero y después, bueno, ese aprendizaje, ¿no? Ese aprendizaje con tranquilidad, con paz, con así fluidez. Aquí, entonces ya tengo, si tú ves por aquí, el hombro, el otro hombro, ¿sí? El hombro, el otro hombro de la espaldita que he cosido. Aquí tenemos lo que es la pinza de busto. Entonces me voy así un poquito, así para que veas. Y esto es toda la sisa. Tú sabes que hemos medido el perímetro de la sisa, primero delantero, espalda, y hemos sumado. Y a continuación lo que es la copa de la manga. Mira, la copa. Y esto es lo que está afuera. Mire, yo le voy a poner nomás con tisita, así unas líneas, para saber qué es el revés de la tela. Por ahí se me va, ¿no? Y también, después de ver el revés de la tela, ver cuál va adelante y cuál va atrás. O sea, esto va a la parte de adelante, este piquete, ¿no? Entonces me voy a venir por acá y voy a decir, aquí está, ¿ve? Que este piquete, aquí viene esta parte delantera, el hombro, el corte que viene al medio de la manga va a venir por acá, muy cerca del hombro, ¿ya? Un poquito se va a desplazar hacia atrás, un poquito. Y lo demás, lo que no tenemos piquete, sabemos que es la parte trasera de la copa de la manga para aplicarla a la sisa también trasera de la blusa. Entonces vengo por acá. Ahora sí, quiero que por favor tomes atención en este punto, que es solamente por la prueba, porque después para terminar esto se va a quitar, se va a afinar. Eso ya vas a ver en el siguiente video. Si recuerdas, yo te dije que en la sisa estamos dejando, si ves por acá, 2 centímetros de 1 centímetro te dije de desanche y 1 de costura. ¿A qué me refiero con el desanche? Si ustedes no saben, esta palabra se usa un poco más en sastrería. No es que no se usa en modistería, ¿ya? En industrial no se usa, en costura industrial, pero sí en modistería y también en sastrería. Aquí tenemos, si te das cuenta, quisiera que un poquito vamos a aquí agrandar una narita. Te cuento que aquí estoy dejando 1 centímetro de desanche, porque he dejado 2, ¿te recuerdas? En la blusa. Y 1 para coser. Entonces, lógicamente estoy cosiendo, se diría 2 en la sisa y 1 en la manguita. Muy bien. Espero que me comprenda. Y si no, no te preocupes, no te preocupes. En las próximas vas a ir comprendiendo, ojalá con este video si lo vuelves un poquito hacia atrás y vuelves a verlo. Y si no, con los otros proyectos vas a terminar de comprenderlo. Tengo que alzar por acá, porque como te digo, mi piecito no me deja manejar el tema del trípode de nuestra cámara. Y aquí comenzamos. Aquí ya no es necesario hacerle el remachito, pero sí quiero que veas esto. Si tú vas por aquí, ¿ya? Y ya hemos dicho, ¿no? 1 de desanche, 1 de costura. Si te fijas por acá, el medio va un poquito hacia atrás, va este piquetito el piquete del centro de la copa de la manga, un poquito hacia atrás. Entonces, eso tienes que ir más o menos, ¿ya? Si no es que te pones con alfileres por acá, yo para hacer ya en limpio se diría la prenda, porque es un borrador, diríamos, la prueba. Entonces, estoy nomás ahí sin agarrarme con unos alfilercitos que son mis ayudantes, tú sabes. Son mis soldaditos los alfileres, mis apoyos son, diríamos, ¿no? Me cubren la espalda, te diría. Ahora estoy haciendo esto en borrador y es por eso que no estoy usando alfileres, muy bien. Aquí no se debe pisar, tú sabes, porque esta manga no tiene pliegues ni nada. Pero si pisarías así un plieguecito sin querer, ¿no ve? No pasa nada. ¿Por qué? Porque esto parece ser para prueba.
Entonces ahí le estoy dando sobre, tú sabes, 1 centímetro de desanche y 1 centímetro de costura. Eso. Entonces yo veo por acá y me voy más aquí, aquí, ¿no? El costadito, y veo si realmente, como he medido, he recontramedido el perímetro con el perímetro de la sisa, realmente da, mira, da lo que es la manga, muy bien. Da, hasta aquí. No falta, no sobra. Muy bien. Aquí también nos sirve este borrador para ver, tal vez se nos ha ido. Miren, queridas amigas y amigos, los que ya saben lo que es la confección, ya tienen experiencia, ustedes saben que se nos va, no porque sepamos algún área y ya somos expertos, se nos puede ir, pero ya no por no tener experiencia, sino porque somos humanos, ¿no? Entonces puedes decir, pucha, se me fue, ¿por qué está tan grande? Reviso el molde y pucha, no había revisado bien o me he equivocado en algún punto. Pero eso ya es porque uno es humano, ¿no? Pero después ya su conocimiento ahí está. Ahí tenemos. Entonces he cosido sobre 1 de desanche y 1 de costura, y ahí lo tenemos, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Está más grande la sisa y más chiquito. Lo que es la manga, esta es la manga, es 1 centímetro y punto. Y aquí queda la sisa. Esto es lo que es, ¿no? Lo que es la manga, y esto es lo que es la blusa. Voy a hacer el otro lado. Estoy viniéndome así, para así que sea más cómodo. Siempre hay que buscarse la comodidad, ¿no? Y agarro mi manga y reviso y digo cuál es el revés, le marco el revés. Este es la espalda, es la delantera, y es más sencillo la otra manga, ¿no? Porque es simplemente no imposible que falle, a no ser que cosa de que no coincidan ya el tema de la cara y el revés. Eso puede ser el único problema, ¿no? Pero después ya sabemos cuál es la manga que le corresponde, es esta. No hay nada que hacer. Igual dejo aquí 1 centímetro, si tú revisas por ahí, dejo 1 centímetro aquí y 1 para coser. Muy bien. Ahora por favor que vuelva la cámara a después del zoom. Entonces aquí voy a, igual sin remache, en esto no hay necesidad de remachar. Esta es la parte de la espalda ahora. La anterior comencé por la delantera. Entonces, siempre cose por favor por la manga, no por la blusa. Entonces aquí estoy le estoy dando el desanche, aquí el 1 y 1 de costura, que en total en lo que es la blusa es 2. Sí, nuestra manga sí o sí es 1, no es más. No es más la manga. Aquí vemos, ya estamos en la copa. Aquí vamos un poquito a... nos ha sobrado, te cuento. Es que allá no le hemos dado. Estamos pisando, hemos pisado un poco, no hay problema. Esta es la prueba, ¿ya? Entonces quiere decir que un poco la manga, si no es que hay que... Por eso, en la prueba voy a ver, muy bien. Es posible que tal vez tengo que un poquito... cavar la sisa. Entonces está sobrando un poco, muy poquito lo que es la manga, tal vez 1/2 centímetro, ¿no? Lo que es la copa de la manga. Pero esto es cosa de acomodar, es muy poquito lo que sobra. Ahí. Y termino. Sin remachar, como te había comentado en este momento. En este caso no estoy remachando nada. Y ahí si tú ves, vamos a estar, ya está cosido el hombro, el otro hombro, lo que es toda la copa de la manga, a la sisa de la manga, tanto espalda y delantera, y el otro lado. Si tú ves, está ahí. El armado de la blusa está aquí al ladito, está la fotito, y puedes verla cómo hemos realizado, porque aquí no se nota, ¿no es cierto? Ahora vamos a coser lo que es todo el costado, tanto de la manga y de la blusa. Si recuerdas, la manga yo le he dado 2 centímetros de costura, y a lo que es el costado de la blusa le he dado 2,5. Entonces eso vamos a coser. Con la puntada larga seguimos, estamos haciendo un hilván con la máquina. Muy bien. ¿Tú pensabas que había solo hilván a mano? También hay el hilván a máquina. Este es entonces la puntada hilván a máquina.
Aquí vas a verlo. Así es más fácil. Como siempre, facilitándote tu trabajo, querida y querido amigo. Estoy un poquito así viniéndome. Tú sabes que aquí es 2 centímetros de costura. Te cuento que puedes ponerte aquí una marquita. Aquí yo tengo, aquí lo que tengo es en pulgadas, muy bien, pero si tú ves, yo sé también cuánto es en centímetros, porque esta es la maquinita que, bueno, todas las máquinas que están aquí las conozco, ¿no? En el taller. Entonces, ya está. Ahí son los 2 centímetros. Comienzo. Y ya está. Te cuento que aquí hay un numerito en el cual estoy viendo. Y el 3, te cuento que es 3.4 avos. Esto es en lo que es aquí, pulgadas, ¿no? En esa medida es. Pero nosotros estamos ahora trabajando en centímetros. Entonces ahí yo veo, tengo mi base, aquí ese numerito, y ahí son los 2 centímetros. Hasta ahí son los 2 centímetros. Bien, normalmente es la mejor forma de coser esa, ¿ya? Para coser así en línea rectita, lo que sea recto, ¿no? Y ahí estoy cosiendo los 2. Esto es, vamos a deshacer. Aquí ya vengo a los 2,5. 2,5, traigo aquí el. Y entonces esto va a ser acá. Ahí, perdón. Es que no puedo manejar esto de acá. Ese es el tema, por eso estoy un poquito. De que no me deja. Entonces es hasta más acácito. Muy bien. Listo. Igual, cuando hagamos la blusa ya en limpio, se diría, o ya después de la prueba, esto vamos a ir abajo. En el molde también hemos sacado el molde para que esa pinza se desplace así abajo. Muy bien, hacia abajo, así. Aquí estamos la sisa y aquí hasta lo que es cintura y todo, ¿no? Eso es. Entonces 2,5. Sigo con 2,5. 2,5, sigo 2,5. Ahí. Y 2,5. Hasta terminar. Te cuento que no es necesario que los remachemos porque vamos a subir el doblez. Eso sí que a puntada y van a mano. ¿Ya? Vengo por aquí. Igual. Aquí te cuento que parecería que sobra aquí abajo. Lo que es la parte de la espalda. Es que, ¿por qué? Porque está bajando esto, si recuerdas, un poquito de cola de pato acá. Entonces no hay problema, medio centímetro aquí, ¿no? Y comenzamos ahí, pero no en la punta está igual, esquina a esquina, ¿no? Y vamos ahora a coser. Aquí estamos, vamos a introducir a la máquina, levantamos el prensa-tela de la máquina, nos ubicamos a los 2,5 centímetros. Y ahora estamos, lo que hemos comenzado de allá, del ruedo de la manga, aquí. Ahora estamos comenzando acá. Hemos terminado en el ruedo de la blusa. Ahora estamos comenzando en el ruedo de la blusa. Y vamos a terminar en el ruedo de la manga. Tenemos en cuenta los 2,5 centímetros de costado. Tenemos muy en cuenta eso. Hacia abajo se desplaza, ¿ves? Se me puede ir y no importaría mucho porque es prueba, pero si no ya cuando estés terminando hay que desatar, ¿no? Tampoco, cortar cuando cortas ya es irremediable. En la costura se deshace y vuelves a arreglar, no pasa nada, la verdad. Sí, en el corte, si cortaste mal, y aquí en la manga es 2 centímetros, en la manga 2 centímetros, ¿no? En lo que te estaba hablando ahorita he cortado. Cuando corta uno mal, no hay nada que hacer. Te fallaste y tienes que pagar nomás. Pero cuando coses tal vez se te va. Ay, pues remedio. Y ahí termino también sin remachar. Ahora yo te voy a estar poniendo aquí la foto de lo que he hilvanado. Muy bien. Le voy a dar le voy a dar una suave planchada. Pero que ¿para qué te voy a mostrar? ¿Me entiendes? Así un poquito por encima, así. Aquí le voy a hacer una nadita, así. Pero nada de plancha porque esto va a deshacerse. Entonces, aquí está, justamente estás viendo ahorita lo que es en el maniquí. Le hemos puesto un poquito, mira, está la blusa. Y puedes ver
que toda tiene muchas arruguitas por todo lado, pero es para la prueba. Entonces, mi querida y querido amigo, estamos viéndonos en el próximo video. No te puedes perder lo que es la prueba de la blusa en nuestra clientita. Hasta pronto.